2025. Y bueno, mientras vemos si podemos ya entablar la comunicación con nuestra invitada, sí, la vemos en pantalla y la saludamos a la microbióloga Emilia Monteleone. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho, Emilia. Muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros para hablar de un tema tan interesante como la microbiología. Emilia es gerente de investigación y desarrollo de Cooper Argentina, líder de proyectos para generar nuevos productos. ¿Cómo estamos en materia de, de microbiología, Emilia? O sea, parece que bueno, el mercado está bastante revolucionado con todos estos temas. Sí, estamos en un muy buen momento. El productor está muy permeable, muy interesado en conocer nuevas tecnologías. Obviamente que hay tecnologías biológicas que el productor ya tiene totalmente incorporadas, como son los inoculantes para fijación de nitrógeno. En Argentina la soja tiene un porcentaje de adopción de tecnología muy alto, no sé, el 80% del productor que hace soja inocula con este Claro. tipo de productos. Ujú. La conexión está bien. La conexión está algo inestable. Ok, ok, pero me escuchas bien. Sí, 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 perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, como decía, acá algunos productos biotecnológicos, el productor ya confía y los tiene totalmente incorporados a su planteo. Otras tecnologías, fijadores libres de nitrógeno, productos que se aplican foliares, insecticidas biológicos y demás, empiezan a generar interés, el productor los prueba, que hay efectos significativos, que puede incluso bajar alguna molécula de químicos que usa, y bueno, eso desde el punto de vista ambiental le genera un beneficio, Claro. manteniendo los efectos que tienen los químicos, que ese era siempre tal vez el punto que estaba en discusión, era si un biológico podía cumplir o tener el mismo efecto de un químico. Cuando empieza a verse eso en el campo y el productor empieza a notar eso, ahí la adopción empieza a ser gradual y las tecnologías se van incorporando. Claro, vos, bueno, estás en Copper, ¿no? Argentina, pero bueno, vemos, hay varias empresas que están, digamos, también investigando y desarrollando productos biológicos. Creo yo, digamos, quizás si retrocedemos en el tiempo, podemos decir que tal vez en de 10 años a esta parte es cuanto más se ha trabajado este tema, Emilia. Sí, exacto. Yo hace más de 20 años que trabajo en este sector, soy microbióloga hace sí, también 22 años, y al principio realmente había un trabajo de convencer al productor Claro. los beneficios de las tecnologías, acercar muestras, ver que los prueben y demás, y cada producto, la incorporación de cada producto nuevo llevaba muchísimos años. Hoy vemos que un producto, por ejemplo, un fungicida biológico como la tricoderma, el productor ya conoce incluso hasta las cepas que se usan. O sea, ni siquiera hoy hay que explicar qué es una tricoderma para protección de la semilla y los patógenos de suelo y semillas que puede haber por ejemplo, en soja o en trigo. Eh, y desde ese punto de vista, este conocimiento y este interés que ha despertado en el productor, avalado obviamente por los resultados, que son seguros, son consistentes y demás, esa curva, digamos, de adopción cada vez es más exponencial. Hace algunos, no sé, hace 10 años, cuando hablábamos de productos biológicos, pensábamos exclusivamente en productos para nutrición, Ujú. solubilizadores de fósforo, productos que fijaban nitrógeno y demás. Y hoy ya cuando hablamos de productos biológicos, hablamos de insecticidas, de fungicidas, de productos para mitigar estrés, de productos que cumplen un montón de beneficios, algunos reemplazando a los químicos, algunos complementando a los químicos y algunos cumpliendo efectos que los químicos no tienen. Por ejemplo, esto de poder darle a la planta o preparar a la planta para un estrés abiótico. Hay algunos productos químicos, hormonales y demás, pero lo que puede lograr un microorganismo o un extracto de origen biológico en una planta para prepararla
o para protegerla luego de un estrés abiótico, son categorías nuevas de productos que hace unos años no estaban, y hoy el productor, basándose en la experiencia que ha tenido con biológicos que le funcionan muy bien, hoy todo lo nuevo que traemos es, escuchan con atención, quieren probar. Claro, Nosotros tenemos una muy grata experiencia que es el productor que prueba en una franja nuestra tecnología comparado con lo que hace habitualmente, al año siguiente compra para algunas hectáreas y al año siguiente compra para todas sus hectáreas. claro. También ese compromiso de la empresa en ofrecer buenas tecnologías seguras y que tengan estas respuestas, también nos permite tener con el productor un vínculo de confianza que es, digamos, es recíproco. El productor confía el primer año para probar, la empresa le ofrece buenas tecnologías para que no haya nada que estemos prometiendo que no podamos cumplir, Claro. y así se genera un círculo virtuoso muy, muy interesante que hace esto que vos decís, que las tecnologías hoy estén creciendo cada vez más y que el productor ya no se acerque al biológico con desconfianza o pensando que es algo que está ahí adentro, que nos pasaba antes, que era bueno, es un agua, los inoculantes eran para muchos productores un agua sucia que no sabía que había. La Sí, verdad era sí. esa, porque el productor no puede saber o no podía saber en ese momento que los productos tenían una concentración altísima de microorganismos, más de, no Claro. sé, 5.000 millones de bacterias por mililitro, es muy difícil de verlo si no lo pones abajo del microscopio. Entonces, esa seguridad, esa confianza que se fue creando a través de los años con los productores, hoy también nos pone en lugar de acercarnos con nuevas tecnologías y que nos escuchen sabiendo que estamos hablando de cosas que funcionan. Claro, claro. Sí, ahí vemos, bueno, tu ámbito laboral, ¿no? En laboratorio, seguramente, bueno, con toda la tecnología, Sí. el microscopio a mano, ¿no? Porque, bueno, es que sé yo, como la caña del pescador, podríamos decir, sin el microscopio es muy difícil. Nuestra herramienta de trabajo, sí, tal cual. No, pero buenísimo. Y el productor incluso, digamos, bueno, un poco quizás la reticencia al principio, la desconfianza, si se quiere, no reticencia, por ahí desconfianza en usarlo porque, bueno, pasa por el convencimiento, como por ahí decías vos, ¿no? Es decir, hasta que no usa el producto y comprueba, digamos, los beneficios que le brinda, bueno, recién a partir de ahí, después, adopta, digamos, la técnica o la práctica, ¿no? Eh, en el Sí, caso... sí, también creo que hubo, No, perdón, no, sí, Antonio, sí. también hubo, me parece, del lado de las empresas, también creo que hubo como mucha autocrítica y mucha seriedad en Ujú. el sentido de no prometer nada que el Claro, biológico, a veces en el afán de vender, no, bueno, tenés 25% más de aumento, tenés, claro. bueno, digo, Ujú. esta cuestión de ser honestos profesionalmente, de decirle al productor qué puede esperar de la tecnología y qué Mm. no. Sí, sí. Nos pasa con algunas tecnologías que a ver, hoy estamos trabajando mucho en productos, o sea, históricamente trabajamos en productos para aplicación a la semilla y hoy estamos trabajando mucho en productos de aplicación foliar. Bien. Para nosotros es un mundo nuevo, Ujú. entonces también tenemos que estar seguros que esa tecnología que vamos a aplicar foliar, la bacteria, en el caso que sea una bacteria viva, podría ser el conidio de un hongo, cuando yo la aplique en la superficie de la hoja con la radiación UV alta, Claro. ese conidio no se va a inactivar, Sí, que sí, si lo sí. aplico con un químico que se aplica a foliar, porque nadie entra a aplicar solo un biológico, el Mm. biológico se aplica con insecticidas, herbicidas y un montón de otras cosas, tener la honestidad profesional para decir, mira, con esto es compatible y con esto no lo apliques porque la tecnología no va a funcionar. Claro. Yo creo que hace algunos años era, bueno, aplicar, o sea, porque no se conocía, porque teníamos demasiadas intenciones de vender más de lo que Sí. podíamos vender. Hoy hay mucha conciencia de que para que el biológico funcione hay Mm. que cuidarlo con qué se aplica, en qué momento del día, como pasa con los químicos, que también no se pueden aplicar Tal cuando a cual. uno se le ocurre. Mm. Hay que cuidar no sé, el viento, la radiación UV, que los Ujú. estomas estén o no abiertos, la radiación solar, un montón de cuestiones que para el biológico tienen la misma importancia o incluso más, porque lo que estamos aplicando es una bacteria viva o es un conidio viable. Claro. Entonces creo que también en ese sentido, esto que decía antes de la confianza, hoy al productor le decimos, no lo apliques con esto,
porque la bacteria no es compatible con este químico. Y antes claro, nos daba cierto pudor decir eso porque parecía mm, que el biológico tenía que funcionar con todo. claro, Entonces, hoy tenemos para los productos biológicos que aplicamos una tabla de compatibilidad, con esto va y con esto no va. claro. Con esto se banca un caldo de mezcla en un tanque Mm, 3 horas, 6 horas, o no lo mezcles ni un minuto, porque se va a claro. morir. Ujú. Entonces, esa sinceridad y esa confianza que me parece que también ha generado un efecto muy positivo en el productor y que también se acerca a preguntarnos de todo, qué pasa si lo apliqué y a las 2 horas llovió, el producto se lava, o sea, el productor también está como muy, Claro. muy abierto a preguntar las dudas que tiene, creo que sea eso, el vínculo con el productor y cómo el productor llega a las empresas de biológicos creo que está en un momento muy maduro y como que eso ha sido muy positivo para las tecnologías. Sin duda, y incluso para hacer, digamos, cuidado, un cuidado, digamos, de los cultivos, del ambiente productivo, o sea, la salud de de Totalmente. los alimentos, todo, ¿no? Emilia, ¿cómo, digamos, lo que es el desarrollo de un producto, ¿no? Un producto biológico, porque estamos hablando de producto vivo, ¿cuánto tiempo demora? ¿Cómo es un poco la dinámica? Para el desarrollo, Sí. bueno, y depende mucho. A ver, Senasa tiene, si los productos tienen, por ejemplo, si yo voy a registrar un producto que su activo, una bacteria, por ejemplo, tiene antecedentes de uso en el país, por ejemplo, Azospirillum brasilense, un Bacillus, una tricoderma, los procesos son más cortos porque ya hay antecedentes de uso, Senasa ya sabe qué esperar y qué no de la tecnología, las contraindicaciones que puede tener y demás. Entonces, en ese sentido, cuando hay antecedentes, el proceso es más corto. Nunca es más corto que 3 años. O Ah, sea, los procesos ujú, son largos claro. en cuanto a registro. Previo a eso tenemos toda una etapa de desarrollo en sí del producto, de decir, bueno, a ver, quiero encontrar una solución para esta problemática, sea una enfermedad, una plaga o el aporte de algún nutriente al cultivo. Esa etapa previa en ir a buscar el microorganismo que puede cumplir esa función, la parte más difícil tal vez, que es hacer de ese activo que está en la naturaleza un producto comercial, que Claro, es escalarlo, hacer que el producto o el activo no se muera, sea compatible, como decía antes, con mm, todo lo que después se va a usar en el campo, claro, que una vez aplicado no se muere inmediatamente, o sea, todo lo que hace a la formulación del producto y que termina siendo lo que hace que el producto funcione claro. y al producto de la misma tricoderma de una empresa y de otra pueden ser productos totalmente distintos. La Ujú, tricoderma es la misma, ambas empresas, por poner un ejemplo, fuimos y encontramos esa tricoderma en la naturaleza y sabemos que tiene cierto efecto. Ahora, ¿cómo vamos a formular eso para hacer de eso un buen producto? claro, Es lo que hace que un producto sea bueno y otro por ahí no tanto. claro, Ese producto previo al registro de desarrollo son otros 2, 3 o 4 años. claro, Sumado que a eso tenemos que hacer toda una validación agronómica, datos que son imprescindibles para registrar un producto en SENASA. No solo tengo esta formulación y es buena y tiene esta estabilidad, sino a ver qué datos tenés en el campo y esos son mínimo 3 años. Con lo claro. cual el proceso completo es extenso. Sí creo que también esto es lo que le da, por ejemplo, en el caso de todo lo que es fungicidas, insecticidas biológicos, Senasa usa como testigo, para que yo diga que esta tecnología funciona, el testigo de que la tricoderma o Neisseria o Boveria funciona, siempre es un testigo químico. Mm, Entonces yo tengo claro, que demostrar que, o sea, que mi producto fungicida cumple esa función terapéutica, funciona igual o mejor que un químico. Muchas veces funciona mejor, que es lo que antes dudábamos, que un biológico pudiera funcionar igual que un químico. Hoy no solo logramos que equipare esa función, porque hemos encontrado muy buenas cepas que producen antagonismo, competencia y demás con todos los patógenos, sino como además muchos de estos hongos, en el caso de los fungicidas e insecticidas, tienen efectos de promoción del crecimiento, no solo cumplen su acción terapéutica de suprimir una plaga, sino que además, al no tener un efecto fitotóxico como tienen todos los químicos, claro, a veces vemos incluso que rindió mejor, o sea, protegió la enfermedad y además tiene un plus de rendimiento. tal cual. Entonces, todo ese descubrimiento y todo ese desarrollo nos lleva entre
Claro. 5, 6, 7 Mm, años, dependiendo de los antecedentes de uso, claro. con lo cual cuando llegamos a una etapa comercial, ya hay mucha información de desarrollo de campo, mucha información de la aplicación de la tecnología, como decía antes, con qué lo podés aplicar y con qué no. Ya el Marbete ya tiene toda esa información y ya sabemos, cuando llegamos a la etapa comercial, hemos reunido toda esa información y ya llegamos con un producto como muy robusto en Claro. cuanto a su efectividad. Ujú. ¿Sí? Perfecto, perfecto, clarísimo. Emilia, dentro de los últimos lanzamientos, ¿no? Quizás de Copper, o que más presencia por ahí puede llegar a tener en el mercado hoy en día, está Nitrovac, si no me equivoco, en base a bacterias, ¿no? O sea, capaces de fijar nitrógeno. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es cómo funciona este producto? Bien, sí, Nitrovac es, bueno, tal como decís, hemos estado hablando mucho de esta campaña, de esta tecnología, que comercialmente ya hace 3 años que está en el mercado, o sea, ya el producto tiene algunas campañas, hay muchos productores en algunos cultivos que ya lo han incorporado. O sea, el producto está desarrollado y formulado con una bacteria que se llama Gluconacetobacter thiazotrophicus. Es una bacteria que se conocía mucho a nivel de investigación, Ujú. tiene mucho antecedente a nivel de laboratorio y todo lo que la bacteria es capaz de hacer y demás, en cuanto a que tiene algo muy curioso, digamos, a nivel de microbiología, que es no solo es capaz de fijar nitrógeno, sino que además es un excelente promotor de crecimiento. Ujú. Esta fijación de nitrógeno atmosférico que es capaz de hacer, a diferencia del mecanismo que conocemos en los rizobios, que Claro. necesitan especificidad para asociarse con las leguminosas, en el caso de los rizobios que nodulan soja, los rizobios para maní, para alfalfa y demás, que hay una altísima especificidad que lleva a la formación de nódulos en la raíz. Mm. En el caso del gluconacetobacter es de vida libre, o sea, puede Ah, fijar nitrógeno sin necesidad de asociarse simbióticamente con los cultivos. claro. Esto amplía obviamente muchísimo los cultivos a los que podemos ir y también le da la ventaja, si bien hemos estado estudiando la aplicación de gluconacetobacter a la semilla, lo novedoso y lo realmente disruptivo en algún punto de vista es que esta bacteria, al poder ingresar en los tejidos, o sea, Ujú. ingresa por los estomas, la podemos aplicar foliar. Claro. Entonces, la aplicamos foliar, la bacteria entra a través de los estomas, en maíz la estamos aplicando a partir de B4, entre B4 y B8, Ujú. en soja entre B4 y B6. O sea, la aplicamos cuando la planta ya está, el cultivo ya está establecido, Bien. sobre el aporte de nitrógeno que ya hizo en el caso de maíz el productor, o sea, Claro, es un aporte de nitrógeno que es claro. complementario a la fertilización De de acuerdo. base, pero complementa de una manera muy consistente ese aporte de nitrógeno. En algunos casos hemos probado de bajar, no es nuestro posicionamiento, pero hemos probado a nivel, digamos, hasta de curiosidad Mm. científica, qué pasa si bajo 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos de urea. Claro. No es la recomendación, pero vemos que incluso podría ser es un modo de acción. Claro. Lo interesante, como decía recién, es no solo el aporte de nitrógeno que puede hacer esta bacteria por fijación, sino que hemos, no sé, entre los trabajos de investigación que hemos realizado, hicimos no es algo tan frecuente, pero hicimos, digamos, para la investigación que se hace en las empresas, no es tan frecuente, pero nos lo tomamos como un desafío, conocer en profundidad todo lo que este microorganismo podía hacer, entonces hicimos una secuenciación completa del genoma Ah, para entender no solo que tenía toda la maquinaria para fijar nitrógeno, que era algo que veíamos, digamos, en el invernadero y en el campo, sino que otros mecanismos a nivel genético, y después los comprobamos en invernadero y en campo, este microorganismo tenía. Entonces así descubrimos que es muy buen productor de ácido indolacético, que es una ujú. hormona muy importante en el desarrollo de las plantas, lo cual nos permite ver cultivos como con mayor desarrollo aéreo, que tiene que ver no solo con que está mejor nutrida, sino que hay un efecto hormonal que esta bacteria también tiene. Claro. Es capaz de solubilizar fósforo si la aplicara en suelo, de solubilizar zinc, o sea, es una bacteria muy completa, puede producir biofilms, o sea, es una bacteria muy, muy completa a nivel promoción de crecimiento. Nuestro posicionamiento es de biofertilizante, porque creemos que un mecanismo muy importante es la fijación de nitrógeno, pero
es complementada esta acción, digamos, por todos los otros mecanismos que la bacteria tiene. Claro. Así que entendemos que hay otros productos del mercado con otros microorganismos o incluso con Gluconacetobacter. Entendemos que tenemos, como decía antes, una muy buena formulación. Empezamos cuando desarrollamos el producto y lo registramos la tecnología con, no sé, por ejemplo, el producto tenía 6 meses de vida útil, el envase, digamos. Hoy la formulación es tan buena y tan estable que la llevamos a 18 meses. Es una formulación que es compatible con muchísimos de los químicos que se aplican. Claro. Es una formulación que, bueno, parte del posicionamiento y el estudio que hicimos, como decía antes, como la bacteria entra a través de los estomas, es importante con qué coadyuvante se aplica, claro. porque el paso crítico para que la bacteria entre es esta llegada al interior de los tejidos a través de los estomas. Entonces ahí desarrollamos, junto con la empresa Tropfen, que son líderes en coadyuvantes, un coadyuvante indicado específicamente para mejorar, para bajar la tensión superficial y hacer que esa bacteria pueda inundar la cavidad estomática y entrar al cultivo y demás. Entonces hay todo un desarrollo que no es solo la bacteria, sino toda esta ciencia que decimos nosotros atrás del producto que hace que la tecnología funcione. Claro, sí, sin duda queda clarísimo, digamos, todo el trabajo que hay alrededor, ¿no? Todo el desarrollo, la investigación. Podríamos decir que, y vos lo has comentado, lo has dicho en reiteradas ocasiones, que son productos complementarios de los químicos, ¿no? Porque, bueno, en alguna medida se plantea esa, digamos, dicotomía entre biológicos, químicos. Bueno, sin embargo, vos estás resaltando que hay complementariedad en el uso de los productos. Sí, coincido. A ver, nosotros lo que decimos siempre, a ver, Koper tiene foco a nivel mundial, o sea, en protección biológica es la empresa número 1 del mundo, o sea, nos da como mucho orgullo y lo decimos con humildad, o tal vez no tanta, pero sabemos mucho lo que hacemos, o sea, tenemos mucho conocimiento. En Argentina todo el portfolio de nutrición es muy amplio, el portfolio que tiene Koper a nivel global en protección biológica va desde microorganismos, pasando por hongos, bacterias, macroorganismos, no sé, desde microavispas, nemátodos entomopatógenos, o sea, nos tomamos muy en serio el tema de encontrar soluciones biológicas para diferentes problemáticas, pero tenemos muy claro esto, cuando el biológico solo no alcanza, nosotros mismos estudiamos con qué químicos, en qué dosis, en qué concentraciones. Hay algunas situaciones que, no sé, por ejemplo, dependiendo de la presión de los patógenos, tal vez un biológico solo alcance. Entonces, a veces si la presión, o sea, nos pasa en Brasil, Koper Brasil es muy fuerte para algunos productos, para algunas plagas, es la empresa que más vende, no solo biológicos, la empresa que más vende para el control de alguna plaga, considerando eso, que las soluciones son biológicas, es realmente algo que rompe cualquier paradigma de lo que hubiésemos imaginado, de lo que los biológicos podían lograr. Pero Brasil, obviamente, al ser una agricultura tropical, la presión de patógenos que tiene es muy alta y el productor entra al campo entre 6 y 10 veces para hacer aplicaciones. En Argentina eso es distinto. En Argentina entramos 1, 2. Entonces, a veces pensar que el biológico en esa sola aplicación puede hacer algo, cuando sabemos que no alcanza, sabemos con qué químicos, sabemos con cuáles no. Entonces, también creo que es, como decía antes, parte de lo que hoy posiciona a los biológicos en un lugar distinto. O sea, si el biológico solo alcanza y funciona, va a ser siempre nuestra recomendación porque creemos en una agricultura que requiera menos químicos. Pero cuando las presiones de patógenos son altas o cuando hay alguna resistencia, cuando hay algo puntual y hay que complementarlo, tenemos soluciones, tenemos estudios y tenemos todo, digamos, todo lo que avala atrás, el respaldo, para acompañar al productor en la toma también de decisiones. No poner el químico porque sí, pero no ir con un biológico para que después, digamos, el biológico no funcione. Entonces, en ese mix de decisiones es en la que creemos que podemos acompañar muy bien al
al productor. Está muy bueno, está muy bueno. Emilia, bueno, agradecerte, por supuesto, vemos que sos una apasionada del tema, la Puede microbiología. ser, puede ser. Pero no, es muy súper interesante, la verdad que encontrar, digamos, un poco pasa por solucionar los problemas, digamos, de los cultivos con lo que uno encuentra en la naturaleza, porque pasa por ahí, por encontrar de manera natural la solución al problema. Exacto, esa es, de hecho, digamos, el eslogan de Coppert o la frase que nos define Ujú. es socios de la naturaleza. Ajá. Entendemos que en la naturaleza están las soluciones, los enemigos naturales de casi todas las plagas en la naturaleza están. Luego de eso, y para mí este es el punto que nos convierte en una biofábrica y no en una empresa más, es hacemos de esa solución que está en la naturaleza un producto con una buena calidad en la formulación, que se pueda aplicar en las condiciones reales del Ujú. productor y demás. Así que ese mix entre encontrar la solución en la naturaleza y de eso hacer un excelente producto comercial, creo que define de una muy buena manera lo que es Copper y que creo que en ese sentido es que trabajamos y bueno, sí, hay mucha pasión en lo que hacemos. Excelente, excelente, Emilia. Uh Te agradecemos muchísimo estos minutos, el habernos, bueno, transmitido todo esto, ¿no? Todo esto de tus conocimientos, tu experiencia, la verdad que es muy valiosa. Y bueno, seguramente en alguna otra ocasión, volveremos a entablar algún diálogo. Igualmente, bueno, felicitarte por todo el trabajo y a vos y al equipo ahí, de Copper, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. Quedo a disposición para cuando Buenísimo, quieras volver a buenísimo. conversar. Muchas Un gracias, gusto. muchas gracias. Que sigas muy bien. Bien, Hasta luego. hasta luego. Dialogábamos con Emilia Monteleone, microbióloga, gerente de investigación y desarrollo de Cooper Argentina, en lo que tiene que ver con el desarrollo de productos biológicos para la solución de los problemas en el agro. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.